Buenos días, amados. Es verdaderamente un placer, un privilegio poder estar compartiendo la palabra en la iglesia. Damos tantas gracias al Señor que en su gracia infinita nos permite congregarnos nuevamente. Y es mi deseo y el deseo de cada hijo de Dios que el nombre del Señor sea glorificado en este testimonio aquí en Saldán. El Señor está permitiendo que la iglesia continúe adelante en medio de todas las adversidades y las complicaciones del mundo, pero la iglesia sigue adelante y nada podrá detenerla. Es sostenida por la mano de Dios, es amparada y protegida por su divina providencia y nadie podrá detenerla hasta que ella cumpla los propósitos eternos que Dios se ha trazado con ella. Y así estamos, reuniéndonos y testificando de su nombre. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 9. Lo vamos a leer al capítulo hasta el versículo 29. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar, o en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Gracias por el tema. Bien, amados, estamos en una porción que es verdaderamente delicada de tratar. Si tuviésemos que decir de qué trata Romanos 9, Romanos 9 es la explicación de Pablo de que la elección incluye aún a los descendientes de Abraham. La manera de demostrar que la elección divina es el modo de salvar que Dios se ha propuesto ejecutar para formar un pueblo santo, este modo de salvar que Dios se ha propuesto ejecutar para salvar a un pueblo santo, es exactamente aplicado de la misma manera a los descendientes de Abraham como a los que no lo son. La forma en la que él demuestra esta realidad es haciendo una comparación entre el Israel étnico, o sea, el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, y el pueblo santo de Dios, que es el que Él ha escogido por gracia en la eternidad para que sean su pueblo para siempre. Entonces, Él hace una comparación y dice, miren, así como no todos los que descienden de Abraham están dentro de la promesa hecha a Abraham, sino solo los hijos de Jacob son los que entran dentro de la promesa, asimismo y en comparación, no todos los seres humanos entran dentro de la elección, sino solos los que el Padre soberanamente quiere salvar. Esta es la analogía que trata el pasaje. Por eso es que en los primeros versículos, Pablo está hablándole a la población, digamos, que escucha la epístola y que evidentemente en su auditorio tenía judíos y gentiles. Entonces, él les está diciendo, como lo hemos leído, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Pablo al auditorio? Miren, a mí me llega muy de cerca el hecho de que Dios sea soberano en salvar a quien Él quiere. ¿Saben una cosa? Me llega muy de cerca porque yo tengo un montón de parientes que no han creído. Entonces yo les voy a explicar algo. A mí me toca de cerca. Y yo quisiera, por amor a mis parientes, estar separado del propósito que Dios se trazó en Cristo
porque yo estoy viendo que por el propósito que Dios se trazó en Cristo, muchos de mis parientes han quedado afuera. Eso les dice. Tremendo. Pero Pablo está mostrando claramente que él exalta a Dios por sobre su amor parental. Y ese es el punto. Esta es una iglesia bíblica. Y una iglesia bíblica debe exaltar la gloria de Dios en la comprensión de su palabra, más allá de todo razonamiento humano intelectual o sentimiento del corazón. Primera aplicación. Y exaltar la gloria de Dios es exaltarlo a Él por su modo de salvar. Él es soberano en salvar a quien Él quiere. Entonces, yo en esta mañana quiero invitarles a que podamos ver tres aspectos de esta realidad. El sermón es gracia incuestionable y está compuesto por tres puntos principales: la naturaleza de la gracia, los cuestionamientos hacia la gracia y el resultado de la gracia. John Murray decía lo siguiente: la pura soberanía de la gracia de Dios, cuando es comprendida, encierra el asombro que humilla y la gratitud que santifica. Es lo que debemos entender, y el hermano John Murray, enfrentándose a esta realidad de la soberanía de Dios en la gracia, él pudo decir que tiene dos efectos. En primer lugar, lleva un asombro que humilla. En segundo lugar, nos lleva una gratitud santificante, porque exalta a Dios y humilla nuestros razonamientos y humilla nuestros sentimientos egoístas y humanos. En primer lugar, para desarrollar el primer punto, veamos la naturaleza de la gracia y repasemos los versículos 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, la manera en la que Pablo está demostrando que Dios es soberano en salvar y que Él escoge a quien salva y salva a quien escoge, es usando justamente para toda la población israelita que escuchaba su sermón, la carta, el ejemplo propio de los gemelos de Rebeca, Jacob y Esaú. Provienen del mismo padre y de la misma madre, están gestados en el mismo útero y evidentemente uno es para salvación y el otro es dejado librado a las propias consecuencias naturales de su propio pecado. Entonces, la naturaleza de la gracia, en primer lugar, es que es un acto divino, soberano y eterno. La salvación, entonces, nace en Dios como un acto absolutamente libre de su voluntad y ocurre fuera del tiempo, en la eternidad. Efesios capítulo 1 claramente muestra esta verdad. Y yo te invito a que lo podamos leer. Efesios capítulo 1 muestra esta verdad. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Entonces, el impulso que movió a Dios a obrar de esa manera es solamente un afecto natural propio de su voluntad, el hecho de que Él quiso salvar a pecadores para que le glorifiquen, entregándoselo a Jesucristo como una novia, como una esposa, como un pueblo santo que lo adore y lo reconozca para siempre. Eso es lo que Dios quiso, es el puro afecto de su voluntad. Cuando Él lo quiso, antes de que el polvo del mundo estuviese creado por la orden y el poder de la palabra de Dios. Antes de que exista todo lo que se ve, Dios ya tenía perfectamente determinado salvar a pecadores para su gloria. Los conocía con nombre y apellido y sabía, porque Él lo diseñó, todo el trayecto de la historia en la cual esos hombres vivirían. Y tenía ya predeterminado las obras que harían, como lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 10. Que somos hechura suya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano en la eternidad para que anduviésemos en ellas. La realidad de la salvación arranca en la voluntad de Dios antes de que el tiempo fuese, incluye la masa universal, incluye a todos los seres humanos y de allí Él ha escogido salvar a un pueblo propio. Y le ha determinado en la eternidad las buenas obras, las que provienen del nuevo nacimiento, para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando la palabra está diciendo en el versículo 11 de Romanos 9, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, el hecho de que no habían aún nacido significa que se antecede su determinación al hecho de que sean dados a luz. Es un acto divino, soberano, eterno. Cuando dice que no habían hecho ni aún ni bien ni mal, Pablo les está mostrando que la salvación es toda de Dios porque no está condicionada su elección a la conducta de la persona que nace. Dios no se maneja de esta manera en cuanto a salvación. Lo dejo que nazca, como algunos piensan, me fijo si la persona tiene inclinaciones por la santidad o si la persona tiene inclinaciones por Dios. Me fijo si la persona es una persona de iglesia, de rutina de Biblia, de rutina de oración, si es una persona moralista. Y entonces, porque me cae bien ese humano, me genera que yo lo escoja. Dios no obra así. Dios, antes de que el mundo fuese y sin darle posibilidad a un hombre de que se porte bien o se porte mal, Él ha conocido a sus hijos y Él los ha escogido antes de que ellos hagan lo bueno o hagan lo malo. La elección entonces no está determinada por el tiempo ni está determinada por las obras. Está solamente impulsada por la soberana voluntad de Dios, inclinada en salvar a quien Él quiere. Siguiendo el primer punto del sermón, que es la naturaleza de la gracia, hemos visto que es un acto divino, soberano y eterno, y hemos visto en el versículo 11 que no se sujeta ni se basa en la conducta del escogido. Pero el versículo 11 dice lo siguiente: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección no es un acto en beneficio del elegido. Es un acto en beneficio de la gloria del que elige o el elector. Es un acto que está apuntando a la exaltación de esa voluntad libre que quiere cobijar a un grupo selecto de humanos, el cual será llevado a la gloria. Porque en el versículo 11 dice que la elección está ligada justamente a un propósito eterno. Ese propósito eterno es la gloria de su nombre. También lo dice justamente Efesios capítulo 1 y te invito que vayamos a leerlo. En Efesios, el capítulo 1,
La palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios 1, el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 14 dice que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando vamos al antiguo pacto, en el libro del profeta Isaías, dice lo mismo. Dice que los escogidos de Dios son los llamados de su nombre y que para gloria suya los ha creado, Él los formó y Él los hizo. Entonces, quiere decir que la salvación está enfocada no en el beneficio del pecador salvado, sino que está enfocada en que por los efectos de la salvación que despierta de la muerte al pecador, el pecador reconoce al Salvador y le da gloria. Entonces, el objetivo de la salvación es la gloria del Salvador y no el beneficio del salvado. Entonces, estos son los dos planos de análisis en relación a la elección. O nos paramos en el territorio de los beneficios humanos y criticamos el acto divino, o nos paramos en la plataforma de la soberanía divina y exaltamos a Dios. La iglesia bíblica está parada en la plataforma de la soberanía divina y exalta a Dios porque Él elige. La iglesia humanista se para en la plataforma humana y critica hasta la muerte a Dios por ser soberano. Entendemos entonces que la palabra de Dios está mostrándonos a Dios su gloria con el propósito de que nosotros le glorifiquemos a Él. Y entonces, en el versículo 11 dice que en la naturaleza de la elección es una elección con propósito y que el propósito es la gloria de su nombre. Por eso dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, cuando dice, no por las obras, sino por el que llama, la naturaleza de la elección soberana es justamente operada por un llamado. Dicho de otra manera, la naturaleza de la elección es justamente que no es general. Elección es selectivo, o sea, tiene una naturaleza selectiva. Selectiva. No está basada, entonces, en la línea sanguínea de nacimiento. No está basada en la conducta de bondad o de maldad, no está basada en ninguna otra fundamentación que no sea la libre voluntad humana en querer escoger desde la población de pecadores un pueblo que le glorifique a Él como Redentor y Salvador. Entonces, la palabra es clara cuando nos muestra la naturaleza de la elección. Por eso es que el versículo 13 cierra el razonamiento de Pablo y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces debemos ir al antiguo pacto justamente para poder comprender esta verdad. Y debemos ir al libro del profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías, el capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste?
¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Esto es algo escalofriante. Es la palabra del profeta Malaquías que está justamente mostrando la manera soberana en la que Dios ha actuado en cuanto a las descendencias de estos dos gemelos, que son objeto de su elección eterna y soberana, porque Él ama a Jacob y aborrece a Esaú. ¿Qué significa el amor a Jacob? Significa justamente que en su designio soberano, Él ha escogido a Jacob como aquel promotor de una descendencia bendecida, mientras que ha dejado librado a Esaú por su propia maldad y dureza de corazón a las consecuencias de su propio pecado. Entonces, el punto es que de estos dos gemelos hay una descendencia bendecida y hay una descendencia a la cual por soberanía le ha sido quitado ese acto de ser bendecido, ha sido dejado librado a las consecuencias propias y naturales de la dureza del corazón de Esaú. Por eso de allí surgen los edomitas, y es un pueblo que justamente obra en rebeldía a los designios de Dios. Entonces, cuando la palabra está diciendo a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, está mostrando justamente un acto de Dios soberano en determinar que una descendencia sea bendecida y que otra descendencia no lo sea. Ahora, usted me dice, ¿y esa descendencia que no lo es? ¿Por qué no lo es? Simplemente porque reciben las consecuencias naturales del pecado voluntario que cada uno de ellos practica delante de Dios. ¿Y la descendencia bendecida tiene pecado o no tiene pecado? Sí, también lo tiene. No obstante, Dios tiene una promesa allí y la persigue hasta el fin. Pero cuando el pasaje nos muestra la comparación, nos damos cuenta que lo que Pablo está haciendo es decirnos que así como de la descendencia de Abraham, algunos entran en la promesa y son los hijos de Jacob, la elección salvadora hace que de toda la población de personas, aún los israelitas, solo un remanente sea salvo. Solo un remanente sea salvo. Entonces, esa es la analogía que el pasaje está siguiendo. Y lo está mostrando a través de la naturaleza propia de esta gracia de Dios. Él a Jacob ama y a Esaú aborrece y muestra que Él es soberano en definir y decidir a quién le va a bendecir y a quién no. En segundo lugar, el segundo punto del sermón son los cuestionamientos humanos hacia la gracia. Cuando Pablo está predicando justamente o escribiendo la epístola que se va a predicar o se va a enseñar en Roma, él sabe que tiene un auditorio de personas que cuestionarían la gracia divina. Y entonces son personas que van a estar paradas en la plataforma humana cuestionando por qué Dios escoge a algunos y a otros no. Entonces, la palabra de Dios está llevándonos a través de dos cuestionamientos a entender que la gracia de Dios es incuestionable. Y vamos a ver por qué y de qué manera la Escritura muestra
que Dios es incuestionable en su manera libre de operar cuando Él escoge salvar a algunos. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. Pues, y esta es la demostración, pregunta, respuesta, aclaración. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el primer cuestionamiento hacia la elección divina es desde la plataforma humanista, como Dios escoge a algunos y no a todos, entonces Dios es un injusto. Y eso es lo que normalmente usted puede escuchar de las personas que no comprenden la palabra y que están parados en la plataforma humana, mirando hacia el acto divino soberano de escoger y juzgando a Dios o pretendiendo juzgar a Dios como un Dios injusto. Ahora, permítame analizar qué significa la justicia y la injusticia. La justicia es definida como el acto por el cual se le da a cada persona lo que le corresponde. Y la injusticia es un acto en el cual se le priva a la persona de lo que le corresponde. Es entrega de lo que corresponde o privación de lo que corresponde. Justicia es entrega, injusticia es privación. Parado desde la plataforma humana, el humano agarra y dice, Dios es un injusto porque a Esaú le corresponde la misma medida de gracia que a Jacob. Eso decía el auditorio. Y ese es el grave error. En primer lugar, te voy a decir algo. Si Dios hubiese tenido que obrar entregándole al humano lo que le corresponde, sería aniquilación instantánea después del primer pecado. Punto número 1. Ese es el grave error del primer cuestionamiento. Cuando alguno te diga Dios es un injusto, tenés que acordarte lo que estoy explicando. La salvación no es un acto de justicia. La salvación está enraizada en gracia pura. La justicia frente al pecado es la aniquilación del pecador. Dios está mostrando su amor en que, negándose a aniquilar al pecador luego que peca, extiende su misericordia hasta el día del juicio y lo soporta, pero Él tiene un acto de gracia, y es que de esa población de pecadores que merecen la muerte, Él por gracia y soberanamente ha elegido darle vida eterna a algunos que Él quiere glorificar. Entonces, primer punto, Dios es un injusto. Respuesta de Pablo, de ninguna manera. Se para Pablo frente a los que están allí con corazón rebelde, parados en la plataforma de los defensores del pecado y de la humanidad y del humanismo, y viene él y les dice, ¿saben? De ninguna manera Dios no es injusto. Notemos, ¿por qué? Vamos a Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Estamos desarrollando el segundo punto de nuestro sermón, los cuestionamientos humanos hacia la gracia, después de haber aclarado el primer punto del sermón, la naturaleza de la gracia. Entonces, en Éxodo 33:19 está la expresión
que Pablo está tomando del antiguo pacto y que la está expresando en su carta. Esta es una manera clara de poder observar los libros inspirados, son los reconocidos apostólicamente y cómo repercute el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o las variadas citas que hay en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. 33 de Éxodo, versículo 19, dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente o compasivo, es el mismo término, para con el que seré clemente o compasivo. Hay un punto de demostración que Pablo está usando al citar esta escritura. Y es mostrar que Dios ha creado al pueblo santo para su propia gloria y que Él está diciéndole al pueblo santo que Él es el que va a pasar y se va a mostrar en su gloria delante de ellos y que la actitud de Dios va a ser soberana para con ellos. Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia y Él se va a compadecer del que Él se quiera compadecer. ¿Y esto qué tiene que ver con la cuestión de la acusación de que Dios es un injusto? Justamente es la respuesta. Es el hecho de que la salvación no se basa en un acto de justicia, porque la justicia en realidad, o lo que le corresponde al pecador, es condenación momentánea por su propio pecado. Por lo tanto, desde el primer momento en que Dios edificó un pueblo para mostrar su gloria en ese pueblo, la manera en la que Él eligió mostrar su gloria es siendo soberano para con esa gente. Entonces Él dice: yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y yo me voy a compadecer del que yo me compadezca. Entonces, ¿cómo demuestra Pablo que Dios no es injusto? Mostrando que Él elige tanto a Moisés como a Faraón. Lo primero que hace es mostrar que no hay injusticia en Dios porque Él elige a Moisés. Y con Moisés Él elige tener misericordia. ¿Por qué elige tener misericordia con Moisés? Porque si usted lee la historia de Moisés, Moisés fue un nene caprichoso, mimado, 40 años bajo la pollera de la hija de Faraón, que cuando salió de allí, de ese lugar de reinado, fue un criminal, porque agarró a un egipcio, lo acuchilló y lo enterró en la tierra y huyó al desierto. Es un pecador criminal. Sin embargo, desde el primer momento en que nació, Dios le preparó una arquilla de juncos y puso a la hija de Faraón para que ese niño no se ahogase. Entonces, el Dios eterno es soberano porque desde el momento en que Él escoge a Moisés como un líder para el pueblo de Dios, con Él tiene misericordia a pesar de que es pecador. Y ahí está mostrando la palabra que no se basa en justicia o en injusticia, se basa en gracia pura. Es decir, si fuese en justicia o en injusticia, Moisés quedaba fuera. Sin embargo, está diciendo: miren, a pesar de ser un criminal, es el líder del pueblo de Israel. No es cuestión de justicia, es cuestión de soberanía. Él quiso ser misericordioso con él. ¿Entienden? Ahora, en esa demostración, él sigue diciendo lo siguiente: porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Si usted lee la historia de Moisés, lo primero que hace Moisés cuando el Señor lo llama es querer huir. Señor, soy torpe de lengua, ¿quién va a ir? ¿Cómo voy a sacar al pueblo? No puedo hablar, envíame uno. Yo no puedo, Señor, que me acompañe otro, soy débil. No depende del que quiere. Él no quería. No depende del que corre. No está basado el acto divino de la misericordia en alguna cualidad humana que lo constituya una persona digna de reclamar ese derecho. La salvación no es un derecho humano.
Es un acto de gracia pura. No hay derecho en el humano de ser salvo. No se lo puede reclamar a Dios. ¿Por qué? Porque el humano es pecador por naturaleza. Peca voluntariamente, conscientemente y ama pecar. Entonces, al no tener un establecimiento de derecho, tampoco la actitud del que juzga es una injusticia. No hay un derecho. Entonces, si no hay un derecho, la obra de la salvación es gracia pura. Gracia pura. Y eso es lo que está demostrando Pablo a su auditorio judío de entre los convertidos en Roma. Y les dice, miren cómo Dios obró con Moisés. No fue un acto de justicia, fue un acto soberano de tener misericordia de ese pecador y escogerlo como un líder de Israel, a pesar de que fue un criminal y a pesar de que no quiso y a pesar de que no hizo nada para ser elegido, no corrió hacia Dios. No depende del que quiere ni del que corre. ¿A dónde lo encontró el Señor a Moisés? A ver, ¿se acuerdan? En la zarza. Allí se le apareció. ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba lejos de la tierra natal, porque estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Se acuerdan? Entonces, él corrió para el otro lado. No depende del que quiere ni del que corre. Él no lo buscó a Dios. Tampoco quiso. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Moisés. ¿Por qué? Porque la salvación no puede ser juzgada como un acto de justicia o de injusticia, sino como un acto de gracia. Punto. Pablo les dijo, dejen de decir lo que no es. Y eso es lo que vos tenés que decirle a todo el que te diga, la elección, no, Dios es injusto. Decirle eso, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poder poner en su lugar a los humanistas del primer siglo, que son exactamente igual de rebeldes que los humanistas del siglo XXI. Entonces, el segundo personaje que Pablo resalta para mostrar que Dios no es injusto es Faraón. Vamos a leerlo. Y dice, porque la Escritura dice a Faraón, versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios se condujo para liberar a su pueblo escogido de entre la opresión de los egipcios? Él lo que hizo fue llamar a Moisés y decirle, mira, Moisés, vas a tener que sacar al pueblo porque yo quiero ser el Dios de ustedes y los voy a guiar para que ustedes sean mi pueblo y yo sea el Dios de ustedes. Libera a mi pueblo, sácalo de allí de la mano de Faraón. Y cuando Dios le da indicaciones y él va y le dice a Faraón que tiene que dejar ir al pueblo, Dios también trabaja quitando la influencia para que el corazón de Faraón sea sensible. O sea, lo deja a Faraón librado a la dureza de un propio corazón rebelde y pecaminoso. Entonces Faraón lo que hace es decir, no lo voy a dejar ir. ¿Por qué? Porque él estaba sentado en un trono soberbio de poder, era el líder o el rey de la potencia mundial de la época. ¿Sí? Entonces, él lo único que hace es comenzar a resistir el dicho de Dios y empezar a decir, no lo voy a dejar. Y es a esto a lo que se está refiriendo Pablo cuando da el segundo ejemplo para demostrar que Dios no es injusto. Miren lo que pasó con Faraón. Y fíjense lo que dice Éxodos 9, 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado
en toda la tierra. Este faraón era Tutmosis III, un faraón de la 18ª dinastía egipcia, año 1446 a.C. Ese que la historia humana reconoce, solo cuestión de leer un poquito, es el que puso Dios. Y lo puso Dios para que reine en ese lugar, porque él lo que quería era mostrar en él su poder. Dicho de otra forma, la salvación de un pueblo propio siempre tiene el objetivo de mostrar a Dios y no de mostrar el beneficio de los salvados. Entonces Pablo le dice al auditorio, ¿les queda alguna duda? Miren Faraón, miren a Moisés. Ambos son igualmente pecadores, exactamente igual de pecadores. Uno, malcriado, rebelde, criminal, huye y yo lo uso mostrando misericordia en él. El otro, un pecador soberbio que yo levanto para mostrar mi gloria. Es cuestión de justicia, ¿quién se lo merecía más? Ninguno de los dos. Sin embargo, noten lo que yo hago. Yo exalto mi nombre tanto por Moisés mostrando misericordia como por Faraón mostrando juicio. No depende de la justicia, porque ninguno de los dos tiene un derecho que constituya una injusticia cuando no se lo da. Si vos tenés un derecho y alguien te lo priva, es una injusticia del que te lo priva. Pero la salvación no es un derecho. Entonces, al no haber un derecho en el pecador, no hay una injusticia en el que condena. ¿Cómo lo demuestra él? La elección de Dios en Faraón es para mostrar su poder. Él lo levanta justamente, como dice aquí en Romanos, para mostrar en ti mi poder. ¿Y cómo muestra Dios el poder en él? Lo endurece. Muchos piensan que endurecerlo es una actividad divina sobre el corazón de Faraón para hacerlo más rebelde de lo que ya era por estar muerto en su delito y pecado. Y quiero decir que esa no es una interpretación correcta, porque no hay una dureza superior a la dureza que le provoca la muerte reinante en el corazón del pecador. No existe. Lo que la expresión bíblica está diciendo es que Dios retira su acto de favorecer con una influencia santa el corazón de Faraón para que sea más sensible de lo que era en su propio pecado natural. Simplemente lo que ahí está diciendo es que Dios no es influyente en que el corazón de él se ablande. Pero ¿para qué hace esto Dios? Se queda allí soberanamente estático frente a ese faraón, para que por la manifestación de la rebeldía natural del pecado del corazón de Faraón, él hiciese que los milagros por manos de Moisés y de Aarón sean ejecutados. Faraón se endurecía y él hacía un milagro. Y cuando hacía el milagro Aarón y Moisés, Dios exaltaba su gloria. Faraón se endurecía y cuando Aarón y Moisés hacían un milagro, exaltaba Dios su gloria. Se endurecía Faraón, él exaltaba su gloria. Y Dios levantó a Faraón para exaltar su gloria. Entonces, ¿de qué cuestión de justicia me hablan? Dice Pablo, si ninguno de los dos se lo merece. Pero entonces la salvación cierra en la misma enseñanza. Es para la gloria de Dios, no para la exaltación del pecador. Entonces, cuando alguna vez tengas algún cuestionamiento de un humanista arminiano, pelagiano, semipelagiano, puedes ir a la Biblia y con toda paz y con toda gracia y empapado de amor en Cristo, llamarlo al arrepentimiento. Porque juzgar a Dios o pretender juzgar a Dios o llamarlo injusto, eso sí que es un pecado y una herejía. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Eso es sí ser ser un hereje. Jamás vamos a ser herejes porque digamos cómo Dios obra para salvar.
pero vamos a ser herejes cuando cuestionemos a Dios por su manera natural de salvar. ¿Se da cuenta? Es al revés. La segunda pregunta, para avanzar en el segundo punto del sermón, es la que viene más adelante. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es que parado desde la plataforma humana, él sigue viendo al auditorio a que le va a hacer esta pregunta. ¿Por qué inculpa? ¿Qué significa el término inculpar? In es un prefijo de introducción y culpa es una actitud de alguien que tiene derecho a culpar a otro. O sea que es meterla a la persona en una acusación que la declare como culpable. Esto es visto desde el plano humano y tratando de defender a Esaú, que no fue escogido. Esa población rebelde observa y dice, entonces el acto divino de retraer la gracia salvadora de Esaú es exactamente igual a inculparlo, o sea, lo declara culpable antes de que haga nada malo y lo condena por lo malo que es. Este es el razonamiento cruzado del corazón rebelde del hombre. Le genera una culpa y lo condena por culpable. Y en realidad, Pablo demuestra que es una mala manera de razonar. Y dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Está diciendo, Esaú no puede resistir a la voluntad soberana de Dios de no ser escogido, entonces está en el lugar de un inculpado o un acusado. Y entonces la respuesta de Pablo es, ¿mas quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dios no acusa al pecador al no escogerlo. Esa es la verdad. Dios no obra en el acto de elección acusando o no acusando a un pecador. O sea que la persona que pueda decir que Dios lo inculpa, por eso lo condena, está equivocado porque toda la población humana está condenada y muerta en su propio delito y pecado. Dios no está condenando a Jacob o acusándolo, sino que lo está dejando librado a las propias consecuencias de su muerte y de su maldad. No es un acto de inculpación, es un acto soberano de no querer escoger. Nada más. Esa es la manera clara en la que Pablo muestra el error de la población humanista que podía llegar a cuestionar la gracia. Entonces, ¿cómo lo demuestra Pablo? ¿O cómo les manifiesta el error? Mas antes, oh hombre, antes de que tú pienses de esta manera, debes razonar lo siguiente. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? En primer lugar, el hecho de decir que Dios acusa a Jacob es ponerse justamente en el plano de defender a un pecador que vive muerto en sus delitos y pecados y de tratar de culpar a Dios porque no lo escoge. Esa es la manera de razonar del corazón rebelde. Y en realidad, Pablo le dice, tú no puedes altercar con Dios. ¿Por qué? Y uso una analogía. La analogía es conocida en el Antiguo Pacto, porque cuando Dios formó a Israel y lo modeló y lo fue trabajando para modelar en el pueblo el carácter santo de él, lo comparó con un alfarero y un vaso de barro. Y entonces el alfarero era el que formaba el vaso de barro y le daba forma. Y ellos conocían esta verdad. Entonces está diciendo aquí, fíjate cómo obró Dios con el pueblo de Israel, como el alfarero que toma masa de barro y moldea justamente un jarrón, o moldea una vasija.
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que le está diciendo es que Dios no está obrando para con el que no escoge bajo una inculpación. No le echa la culpa por un pecado, sino que cuando Dios escoge, soberanamente libra a algunos de la muerte eterna y a otros los deja librados a las consecuencias propias de su maldad. Lo que Pablo está mostrando es que Dios no acusa al no escoger. Simplemente, Él soberanamente determina no tener una gracia salvadora con esa persona, pero no acusa, no inculpa, no usa del señalamiento de un pecado para decir no te escojo. Y es eso lo que Pablo está mostrando. Simplemente está diciendo, Dios en su soberanía, así como el alfarero agarra masa de barro y moldea lo que él quiere, porque es el promotor y el artesano que lo hace, de la misma manera, dice el versículo 21, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Esta analogía está mostrando cuál es la actitud de Dios para con la población universal. Todos son descendientes de Adán, todos son modelados y tienen la misma forma anatómica, todos son seres humanos con cuerpo, alma y espíritu, o alma, espíritu y cuerpo. Sin embargo, de la misma masa, Dios ha querido escoger una porción para que sea exaltada el área de su misericordia. Los demás no son ni inculpados, tampoco es un acto injusto el hecho de que Él no los escoja, sino simplemente que por soberanía, cual alfarero, artesano, Él deja que algunos vasos crezcan en su propia perdición y en la propia maldad en la que ellos mismos eligen estar, y Él va a exaltar tres aspectos de su persona. En la masa de barro que Él deja librada a la propia manifestación natural del pecado, Dios muestra su ira. Ese es el propósito. Él no escoge esa masa, Él en ellos muestra su ira. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos muestra que la carta lo viene enseñando. Y dice lo siguiente, 1:18 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios está mostrando su ira. Él se exalta a sí mismo, mostrándose como un Dios que verdaderamente juzga y que condena el pecado del hombre. Él muestra su ira. Él no condice con el pecado ni condice con el pecador. Él se exalta como un Dios santo a través de esta masa de humanos rebeldes que Él ha decidido por voluntad libre no escogerlos para vida. Él los usa y muestra su ira allí. En segundo lugar, explica la palabra que Él muestra su poder. Él muestra su poder. Vamos a Romanos 2, 5, 9. Dice así la palabra de Dios. Romanos 2, del 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 9 nos dice aquí, y para ser notorias en el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, en segundo lugar, esta masa de barro que no es escogida, Dios la tiene determinada para mostrar su ira permanentemente, se revela desde el cielo contra toda impiedad, y Él mostrará su poder en el día del juicio. A cada uno de ellos los pondrá en su propio lugar. Él quiere mostrar su ira y su poder, y Él es soberano para hacerlo. Pero entonces, en este acto soberano del alfarero, de una misma masa, construir vasijas que son para honra y otras que son para deshonra, hemos visto que las que son para deshonra traen gloria a Dios en la muestra de su ira y traerán gloria a Dios en la muestra de su poder, y Él los viene soportando con paciencia en su gracia común para no ejecutar el juicio de muerte ya, porque en realidad ya se lo merece. Pero Él viene soportando pacientemente esta actitud de rebeldía y de pecado hasta el día del juicio. Entonces, Él muestra su ira, Él muestra su poder y Él muestra su paciencia. No obstante, Romanos dice claramente que este acto soberano de tomar de una misma masa y edificar vasos para honra y otros para deshonra, están los que son para honra. Y en el versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces sigue exaltando la soberanía de Dios. La salvación es una cuestión de gracia pura, no es una cuestión de justicia, y está basada en la soberanía de Dios. Él ha querido que así sea, y bendito su nombre si tú crees en Cristo, porque por gracia te ha sido dada la fe, y por gracia te ha sido concedido el arrepentimiento, y por gracia tienes el perdón de tus pecados, porque es un acto de gracia. No podías solo volver, Él te despertó de la muerte, porque si tú crees en Cristo es que Él te modeló como un vaso para honrar, para honrar. Entonces, ¿qué muestra Dios con esa masa de barro? Muestra en primer lugar que los vasos para ira y para destrucción y que exaltan la paciencia de Dios se prepararon, están preparados. Esto quiere decir que están dejados libres a las consecuencias del propio pecado voluntario, como Romanos lo viene enseñando. Mientras que los vasos para gloria dice que Él los preparó. ¿Y por qué Él los preparó? Porque de la masa perdida, Él llamó a personas a la salvación. Él preparó vasos para gloria, porque Él los llamó a la salvación. Mientras que los vasos construidos para ira y para destrucción se prepararon, están librados a la voluntad de su propio corazón carnal y recibirán las consecuencias de su propio pecado. Entonces, la palabra nos ha mostrado en este segundo punto que el segundo cuestionamiento es: ¿Dios es un acusador? Y la respuesta es no. Dios no retira de una persona la gracia de escogerla
porque lo acusa de ser un pecador. Dios no necesita acusar al pecador, porque la realidad es que todo ser humano nace muerto en su delito y pecado, y lo que le corresponde es el juicio eterno. Dios no acusa a nadie para retraer su obra de elección. Entonces, Pablo les dice, están equivocados. Y lo que hemos visto en el punto 2 es la respuesta a los dos cuestionamientos. Dios es un injusto y Dios es un acusador. No es injusto porque la cuestión no es, la salvación no es una cuestión de justicia. El hombre no tiene derecho a ser salvo. Entonces, si Dios no lo salva, no le debe nada. Dios no es injusto. Y en segundo lugar, Dios no es acusador. El hecho de que no sea escogido una persona es una cuestión soberana de Él. Él no retrae la elección porque lo acuse de algún pecado. Todo ser humano está muerto en su delito y pecado, y lo que Él ha querido es salvar de entre la masa perdida de pecadores un pueblo propio para su gloria, que le honre y le glorifique en la tierra y durante toda la eternidad. Y por eso vamos al tercer punto, el resultado de la gracia, versículos 25 y 26 para terminar. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En esta población que recibe la carta y que está llena de judíos convertidos y gentiles en Roma, Pablo está cerrando este tratado de salvación y les está diciendo, ¿se dan cuenta? La analogía era, no todos los que eran descendientes de Abraham son los israelitas según la carne, solo los de Jacob. Bueno, así tampoco, no todos los que son de Israel, ni de Jacob, ni de los gentiles, son pueblo mío. Hay un pueblo mío que responde a un acto de gracia, que es la gracia de la elección. A estos son los que yo llamo para que sean mi pueblo. Y es eso lo que dice aquí. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Hay una introducción de los gentiles dentro del pueblo de Dios. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, define Pablo la realidad de que el propósito de salvar por gracia, y que sea esta gracia soberana y selectiva, es que lo que Dios quiere y siempre persiguió desde la eternidad es levantar desde los pecadores a un pueblo propio para su gloria. Ese es el pueblo propio para su gloria. Y este pueblo propio para su gloria está formado de judíos y de gentiles. Y aún de los mismos judíos descendientes de Jacob, hay un remanente fiel, son los que creen, y otros quedan afuera. Y de los gentiles está el que cree y está el que no cree, porque uno fue escogido y otro no. Tanto en los judíos como en los gentiles, lo que define la introducción a este pueblo propio es que haya sido escogido para vida. Por eso cree y por eso se arrepiente de sus pecados. Quizás en esta mañana haya alguien en este lugar que aún está en el conflicto de su propio pecado. Quizás haya entrado alguien en este lugar que aún no es de Cristo, ni ha pedido perdón por sus pecados, ni ha reconocido en Jesucristo el poder de perdonar pecados. Quiero decirte que Dios ha escogido a Cristo como el Redentor del pueblo santo, que desde la eternidad Dios, para glorificar su nombre, no solamente escogió un pueblo propio para su gloria, sino que escogió a Cristo, su Hijo, como el comprador, como el que paga por la libertad de ese pueblo pecador. Y lo que ha hecho Dios es encarnar a su Hijo, santo y sin mancha, llevarlo a una cruz
cargado con el pecado de todos los miembros del pueblo santo sobre sus espaldas. Y poniéndolo en la cruz, descargó su ira sobre él. Cayó con el peso de su ira y castigó a Cristo para cobrarse en ese justo el precio del pecado del pueblo santo. ¿Cómo es salva una persona? Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este Dios santo ha querido salvar a pecadores y ha juzgado en Cristo su Hijo el pecado cometido por cada miembro del pueblo santo. Si tú crees en Jesús en esta mañana, como aquel que ha pagado el precio de tu pecado, y le pides perdón, confiando plenamente de que Él salva, tú eres salvo. No por mérito, no por voluntad, sino por un acto de gracia que te quiere despertar para que creas en Él y confíes en Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque la has dejado para aclararnos tu plan de salvación y para que el resultado sea la gloria de tu santo nombre. Como iglesia bíblica queremos darte gloria y ser luz en esta zona, en este lugar, predicando la salvación por Cristo para todo aquel que cree. Sabemos, Señor, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y sabemos que tú concedes por gracia esa fe a los que tú has querido en la eternidad llevar a la gloria. Y sabemos, Señor, que somos llamados a predicar tu palabra y tu evangelio y que tú arrimarás a la iglesia los que han de ser salvos. Queremos gozarnos en esta mañana por pecadores que pasen de muerte a vida. Queremos dar gloria a tu nombre, porque tú eres un Dios creador y salvador, que te glorificas a ti mismo en cada uno de nosotros. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.